Hay un museo en Jerusalén que se encuentra al lado del Museo de Israel, que es ese famoso museo que visita todo el mundo, en donde, por ejemplo, están los famosos manuscritos del Mar Muerto y la maqueta de Jerusalén de la época del Segundo Templo, pero no estoy en ese museo. Estoy en uno que hay al lado, menos conocido, mucho más pequeñito, que se llama el Museo de las Tierras de la Biblia, que de lo que habla es de la historia y de la cultura, precisamente de todas las civilizaciones de todos los pueblos que fueron vecinos del pueblo de Israel. Pero no estoy solo. Estoy con un colega que se llama David Yabo, David Yabo, que él es experto, divulgador en todos los pueblos de la antigüedad, del Levante Mediterráneo, y estamos precisamente aquí, en la sección de Egipto, en donde podemos ver aquí esas pirámides, porque David nos va a contar cosas muy interesantes sobre Egipto. Al menos una muy interesante, que Egipto, como en sí el propio nombre, los egipcios no llamaban así a su país, sino que era Kemet. Kemet viene a significar la tierra negra. ¿Por qué negra? Porque cuando el río Nilo crecía, el lodo transformaba toda la tierra de color negro. También es muy curioso el nombre que en hebreo damos a Egipto, que es Mitzrayim. Es el único país que es dual, es decir, que es doble. ¿Por qué? Porque para entender la Torá es los 5 primeros libros de la Biblia, necesitamos entender también la cultura de todos los pueblos que vivían alrededor, y en este caso el Egipto. ¿Por qué Mitzrayim es plural? Porque todo el mundo conoce esa nomenclatura de los faraones, el faraón del Alto y del Bajo Egipto. Realmente eran dos egipcios en un. Por eso el pueblo de Israel, o en este caso los redactores o el redactor de la Torá, lo que hace es traer esa idea de Egipto, plasmarla en un dual, en Mitzrayim, en dos Egiptos. También algo muy interesante es el tema de los nombres. ¿Por qué en la Torá no hay nunca un nombre de un faraón? Hay que entender también un poquitito de egipcio antiguo para poder comprender. En hebreo decimos paró. Paró viene del egipcio per, que es casa, y o, que es una forma de definir lo grande, lo majestuoso. De forma que para entender qué significa per o, sería como la casa grande, que lo que se hacía referencia era el palacio o la administración local, en este caso de Egipto. Es como si hoy cuando hablamos de la Casa Blanca ha dicho y no Trump o Biden o la Moncloa, en el caso español, el Kremlin en Rusia. No hablamos del presidente o del rey, sino de la administración local. En este museo, en cada sección, podemos ver que la sección está dedicada a una civilización o a una cultura diferente de las tierras de la Biblia. Entonces tenemos una sección, como vimos, de Egipto, hay otra sección dedicada a Persia, otra sección dedicada a Babilonia, otra sección dedicada a Siria, y aquí tenemos una sección dedicada a Jerusalén. De hecho, podemos ver ahí una maqueta de Jerusalén de la época del primer templo, y una curiosidad que tiene la zona dedicada a Jerusalén es que está justo en el centro y alrededor están el resto de las civilizaciones. Esto viene a simbolizar ¿qué cosa? Esto viene a simbolizar que todas las civilizaciones que hay alrededor de algún modo influyen dentro de la civilización que va a vivir en Jerusalén, que es la civilización israelita o la civilización judía, lo que significa que el pueblo judío no nace en un vacío cultural, sino que nace dentro de un contexto geográfico determinado. Y ahora entramos a una sección dedicada a Babilonia, en donde, aquí de nuevo, David Yabo nos va a explicar algo vinculado con el idioma para que podamos entender también cosas de la tradición judía. Esto es un mapa de Babilonia, vista de pájaro, o es la importancia de los templos también en el antiguo Oriente Medio, no solamente en Egipto, sino también en Babilonia. De igual modo, algo muy interesante para entender un poquitito más sobre las terminologías del judaísmo, nosotros llamamos a el armario donde se encuentra el Sefer Torah, el libro de la Torah, Ejal. Este término es el que se utilizaba también para el edificio del primer y el segundo templo, el Ejal, el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del mundo judío. ¿Pero de dónde viene Ejal? Ejal viene del sumerio E-Gal. E significa casa y Gal, algo grande. De igual modo que hemos hablado en Egipto, que Per-O es casa grande,
el significado de Egal viene de Ejal o Ejalu en acadio. De ahí también deriva mucha de la terminología actual que utilizamos en hebreo, porque ambos idiomas, hebreo y acadio, son semitas. Algo también muy interesante es, por ejemplo, que se ha mal traducido el libro de jueces, Shoftim. Actualmente hacemos una diferenciación entre lo que es un dayan. Un dayan es un juez de un tribunal rabínico, es decir, un tribunal religioso, y un shofet es un juez de un tribunal laico, civil. ¿Por qué esta separación? Yo creo que es por la mala traducción del término shapitu. Un shapitu en acadio es un caudillo, es un líder militar. En la época en la que estamos hablando, tanto los militares o el rey o los líderes militares de turno también impartían justicia. Así podemos entender mucho mejor el libro de los jueces, que tenemos a todos nuestros héroes que son guerreros y que imparten justicia y no que simplemente son jueces. Seguimos en Babel y hay que decir que para nosotros Babel representa un trauma colectivo catastrófico. Pero también representa la esperanza de regresar a la tierra de Israel. Ahí entre los dos ríos, en Mesopotamia, está el versículo en Teilim que dice: entre los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos recordando Sion, porque el anhelo del pueblo judío era precisamente eso, regresar a Sion. Aquí tenemos una muestra de tablillas que se encontraron en la región y podemos ver una región en particular llamada Al-Azatu, Al-Yahudu. Al-Yahudu, no hay que ser muy listo tampoco para entender que se refiere a judíos. Era la ciudad que estaba destinada por los babilonios para el exilio judío. Casualidades de la vida, que en este caso quizás Dios querría reírse de nosotros un poquito más, situó al Azatu por encima de nosotros como vecinos. No sé si realmente hubo paz o entre Al-Yahudu o Al-Azatu. La cuestión es que nosotros sí regresamos a la tierra de Israel y no hay constancia en absoluto de que Al-Azatu, que por cierto deriva de Gaza, en donde estaban exiliados los filisteos, los pocos que quedaron después de la destrucción de Nabucodonosor. Como última mención especial, tenemos aquí una inscripción de Nabucodonosor II. ¿Por qué es importante? Porque quiero destacarla, porque al final quienes intentan destruirnos, exiliarlos, quienes dicen que no pertenecemos a Judea, a Samaria, acaban en las vitrinas de los museos.